Bienvenidos, buscadores de historia y guardianes de la memoria. Soy Alonso, y hoy seré tu guía en un viaje hacia una de las civilizaciones más grandes y enigmáticas que el mundo ha conocido, el Imperio Romano. ¿Te has detenido a pensar cómo una pequeña aldea fundada junto a un río pudo transformarse en la ciudad eterna, capaz de dominar pueblos, culturas y continentes enteros? Roma no fue solo un imperio de piedra y legiones, fue también un sueño de orden, grandeza y eternidad. En este relato descubriremos su origen legendario, su ascenso imparable, sus siglos de gloria y su inevitable caída. Viajaremos por los tiempos de Julio César y Augusto, presenciaremos la Pax Romana, las intrigas del Senado, el esplendor de sus monumentos y finalmente el lento ocaso que marcó el fin de una era. Aquí encontrarás un relato sereno y profundo, sin adornos innecesarios, pero cargado de verdad histórica y de la sabiduría que Roma legó a la humanidad. Si deseas comprender cómo nació y cayó la civilización que dio forma a nuestro mundo, si buscas reflexionar sobre la gloria y la fragilidad del poder, y si quieres encontrar calma en la contemplación de la historia, has llegado al lugar indicado. Acompáñame en esta travesía por los caminos de Roma, y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios y enseñanzas que el pasado aún guarda para nosotros. Capítulo 1. Roma antes del Imperio. La historia de Roma comienza envuelta en la niebla de la leyenda. Según la tradición, la ciudad fue fundada en el 753 por Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos descendientes del héroe troyano Eneas. Abandonados al nacer y amamantados por una loba, crecieron fuertes y valientes. Tras una disputa, Rómulo mató a su hermano y se convirtió en el primer rey de la ciudad que llevaría su nombre, Roma. En sus inicios, Roma fue una monarquía gobernada por 7 reyes, en los que se mezclan mito e historia. Estos reyes establecieron las primeras instituciones, templos y costumbres de un pueblo guerrero y religioso. Sin embargo, en el año 509 los romanos expulsaron a su último monarca, Tarquinio el Soberbio, instaurando un nuevo sistema político, la República. La República se organizaba en torno al Senado y los magistrados, un sistema complejo que equilibraba el poder entre la aristocracia y el pueblo. Este modelo permitió a Roma crecer con disciplina militar, astucia política y un fuerte sentido de identidad colectiva. Con el paso de los siglos, Roma extendió su control sobre toda la península itálica. Su ejército, bien entrenado y disciplinado, fue la clave de este avance. Pero el verdadero desafío llegó con las guerras púnicas contra Cartago, una de las grandes potencias del Mediterráneo. Las 3 guerras púnicas, 264-146 marcaron un antes y un después. Roma se enfrentó a enemigos formidables, como el general cartaginés Aníbal, que cruzó los Alpes con elefantes para atacar Italia. Aunque estuvo cerca de derrotar a Roma, finalmente fue vencido. La victoria final, en el 146 trajo consigo la destrucción de Cartago y convirtió a Roma en la potencia dominante del Mediterráneo. Así, al final de este periodo, Roma ya no era una simple ciudad-estado, era la dueña de Italia y del mar Mediterráneo occidental, y estaba lista para transformarse en una potencia imperial. Capítulo 2. El fin de la República. Tras siglos de expansión y victorias, Roma comenzó a sentir el peso de su propio crecimiento. La República, que había nacido con el ideal de equilibrio político, empezó a sufrir crisis sociales y políticas profundas. La riqueza se concentraba en manos de unos pocos, mientras muchos campesinos perdían sus tierras y se veían obligados a emigrar a la ciudad. En Roma, la desigualdad y el descontento se hicieron cada vez más visibles. En este contexto surgieron figuras que marcarían la historia. 3 hombres ambiciosos y poderosos unieron fuerzas en lo que se conoció como el primer triunvirato. Ellos eran
Julio César, un brillante general y político. Pompeyo, un prestigioso comandante victorioso en Oriente. Y Craso, uno de los hombres más ricos de Roma. Juntos lograron dominar la vida política y mantener un delicado equilibrio entre sus intereses. Sin embargo, las alianzas en Roma rara vez duraban demasiado. La muerte de Craso y la creciente rivalidad entre César y Pompeyo rompieron aquel pacto. Pompeyo se acercó al Senado, mientras César, con el apoyo de sus legiones, se encontraba en la Galia, acumulando poder y prestigio. En el año 49 a.C., César tomó una decisión que cambiaría la historia. Con sus tropas, cruzó el río Rubicón, frontera que ningún general debía atravesar sin permiso del Senado. Al hacerlo, declaró, en los hechos, la guerra civil. Sus palabras habrían sido, alea y acta est, la suerte está echada. Las guerras civiles enfrentaron a romanos contra romanos, sacudiendo los cimientos de la República. Finalmente, César salió victorioso. Fue nombrado dictador vitalicio, lo que generó temores de que quisiera convertirse en rey, algo que los romanos no podían aceptar. El desenlace llegó en los idus de marzo del año 44 a.C., en plena sesión del Senado. Un grupo de senadores conspiró contra él. Entre los atacantes estaba Bruto, a quien César consideraba un hijo. Aquel día, Julio César fue asesinado con múltiples puñaladas. Su muerte no devolvió la paz a Roma. Por el contrario, abrió un nuevo capítulo de conflictos y ambiciones que terminaría por poner fin a la República y dar paso al Imperio. Capítulo 3. El nacimiento del Imperio tras el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Roma quedó sumida en el caos. Sus asesinos pensaban que la República recuperaría el equilibrio, pero la realidad fue muy distinta. El pueblo, que había amado a César por sus reformas y su generosidad, se levantó contra los conspiradores. Roma, otra vez, se encontró dividida. En medio de este clima surgió la figura de Octavio, sobrino nieto e hijo adoptivo de César. Era muy joven, apenas tenía 19 años, pero heredaba el nombre y la legitimidad de su tío. Octavio demostró rápidamente ser un político astuto, capaz de moverse entre intrigas y alianzas. Para consolidar su poder, formó el segundo triunvirato junto a Marco Antonio, uno de los generales más fieles de César, y Lépido, un importante político y militar. Juntos persiguieron y eliminaron a los responsables del asesinato de César, venciendo a las fuerzas de los conspiradores en la batalla de Filipos en el año 42 a.C. Pero como era costumbre en Roma, las alianzas no duraron mucho. Lépido quedó apartado, y pronto la rivalidad entre Octavio y Marco Antonio se hizo inevitable. Marco Antonio se había aliado con Cleopatra, reina de Egipto, en una relación que mezclaba amor, política y ambición. Roma miraba con recelo esta unión, viendo en ella una amenaza de poder extranjero sobre sus destinos. La tensión desembocó en una guerra decisiva. En el año 31 a.C., las flotas de Octavio y Marco Antonio se enfrentaron en la famosa batalla de Accio, en las costas de Grecia. Octavio, con la ayuda de su general Agripa, obtuvo una victoria aplastante. Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, donde terminarían quitándose la vida al verse derrotados. Con sus rivales eliminados, Octavio se convirtió en el amo absoluto de Roma. Sin embargo, aprendiendo de la experiencia de César, supo actuar con prudencia. En el año 27 a.C., devolvió formalmente sus poderes al Senado, pero este, en agradecimiento, le concedió títulos honoríficos, entre ellos el más célebre Augusto, que significa el venerado. De este modo, Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma oficialmente. La República aún existía, pero en la práctica, todo el poder estaba en manos del emperador. Nacía así el Imperio Romano, una nueva etapa que marcaría la historia de Occidente durante siglos. Bajo Augusto comenzó un largo periodo de estabilidad, conocido como la Pax Romana,
Roma dejó atrás décadas de guerras civiles y entró en una era de prosperidad, expansión y esplendor cultural. El imperio había nacido, y con él, una de las civilizaciones más influyentes de la historia humana. Capítulo 4. La Edad de Oro del Imperio Romano, con el ascenso de Augusto en el año 27 a.C. Roma entró en un periodo único de estabilidad y esplendor conocido como la Pax Romana, la paz romana, durante más de 2 siglos, hasta aproximadamente el año 180 d.C. El imperio gozó de prosperidad, orden y grandeza como nunca antes en su historia. Augusto fue un gobernante prudente. Mantuvo la fachada de la antigua república, pero en la práctica todo el poder estaba en sus manos. Reformó el ejército, creó instituciones más estables, impulsó obras públicas y fomentó el arte y la literatura. Fue durante su reinado cuando florecieron escritores como Virgilio, autor de la Eneida, una obra épica que vinculaba a Roma con los antiguos héroes de Troya. Augusto también embelleció la capital. Decía que había recibido una ciudad de ladrillo y que la dejaba de mármol. Construyó templos, foros y teatros, dando a Roma una apariencia digna de la capital del mundo. Tras la muerte de Augusto, el poder pasó a sus sucesores, conocidos como la dinastía Julio-Claudia. Entre ellos destacan emperadores como Tiberio, prudente y reservado, Calígula y Nerón, recordados por sus excesos y abusos, y Claudio, que expandió el imperio hacia Britania. A pesar de algunos reinados turbulentos, el imperio resistió gracias a la fortaleza de sus instituciones y a la lealtad de sus ejércitos. El verdadero esplendor llegó con los llamados emperadores adoptivos del siglo II d.C., quienes fueron elegidos no por herencia, sino por méritos. Nerva inició esta tradición. Trajano, de origen hispano, llevó a Roma a su máxima expansión territorial, conquistando la Dacia, la actual Rumanía, y extendiendo el imperio desde Britania hasta Mesopotamia. Adriano consolidó las fronteras y es famoso por el Muro de Adriano en el norte de Britania, destinado a contener a los pueblos bárbaros. También fue un amante de la cultura griega y un gran constructor. Antonino Pío gobernó en una época de paz, con justicia y estabilidad. Y finalmente, Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, quien escribió las Meditaciones, un texto de sabiduría estoica que todavía se lee hoy. Durante esta época, el imperio vivió una prosperidad sin precedentes. Se construyeron carreteras que conectaban las provincias, acueductos que llevaban agua a las ciudades y anfiteatros donde se celebraban espectáculos. El comercio florecía, llegaban especias de la India, seda de China y trigo de Egipto. Para alimentar a la enorme población de Roma, la vida en la capital era bulliciosa. El Foro Romano era el centro político y social. El Coliseo, inaugurado en el año 80 d.T., ofrecía espectáculos que asombraban a multitudes. Y a pesar de las diferencias sociales, muchos ciudadanos disfrutaban de las famosas panem circenses, pan y juegos, que mantenían la estabilidad social. Esta época de esplendor comenzó a apagarse tras la muerte de Marco Aurelio en el año 180 d.C., su hijo y sucesor. Cómodo no tuvo la misma prudencia ni sabiduría. Con él empezaron tiempos de mayor inestabilidad que poco a poco conducirían al imperio hacia la crisis. Así concluye la Edad de Oro de Roma, un periodo en el que la ciudad eterna alcanzó su máximo brillo y dejó un legado de arte, cultura y poder que aún hoy inspira al mundo. Capítulo 5. La crisis y decadencia del Imperio Romano. Tras la brillante Edad de Oro, el Imperio Romano comenzó a mostrar señales de debilidad. La muerte de Marco Aurelio en el año 180 d.C. marcó el inicio de una etapa convulsa. Su hijo Cómodo gobernó con extravagancia y descuido,
priorizando los espectáculos y su propia gloria personal antes que la estabilidad del Estado. Con su asesinato en el año 192, Mesorroma entró en un periodo turbulento que muchos historiadores conocen como el siglo de la crisis, entre los años 235 y 284 d.C. El imperio sufrió lo que se llama la crisis del siglo III. En menos de 50 años, hubo decenas de emperadores y usurpadores que se sucedían en el poder, la mayoría militares proclamados por sus tropas. Muy pocos lograban mantenerse en el trono durante mucho tiempo. Esta inestabilidad política debilitó al Estado y abrió grietas difíciles de cerrar. Mientras tanto, las fronteras del imperio eran presionadas por pueblos extranjeros. En el norte y el este aparecieron los germanos, los godos y los vándalos, que cruzaban las fronteras en busca de nuevas tierras. Al mismo tiempo, en Oriente surgió un enemigo poderoso, el imperio persa sasánida, que derrotó a Roma en varias ocasiones, incluso capturando al emperador Valeriano en el año 260. El imperio también enfrentaba graves problemas económicos. Las constantes guerras exigían enormes recursos. Para financiarlas, los emperadores devaluaron la moneda, lo que provocó inflación, los impuestos aumentaron y muchos campesinos no pudieron soportar la carga, cayendo en la pobreza o abandonando sus tierras. La diferencia entre ricos y pobres se hizo cada vez mayor, alimentando la inestabilidad social. En el año 284, subió al poder Diocleciano, un emperador enérgico que trató de salvar al imperio con reformas profundas. Dividió el poder en la llamada tetrarquía, donde 2 emperadores mayores, Augustos, y 2 menores, Césares, gobernaban diferentes regiones para administrar mejor un territorio tan vasto. También impulsó una reorganización del ejército y medidas económicas para frenar la crisis. Aunque sus reformas dieron un respiro, el imperio ya no volvió a ser el mismo. La división administrativa terminó siendo el preludio de la separación definitiva entre Occidente y Oriente. A comienzos del siglo IV, Malserón Constantino el Grande se convirtió en una figura decisiva. Tras vencer en las guerras civiles, reunificó el poder y en el año 330 fundó una nueva capital en el este, Constantinopla, la actual Estambul. Esta ciudad se convertiría en el corazón del Imperio Romano de Oriente durante más de 1000 años. Constantino también dejó una huella profunda en el ámbito espiritual, pues legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en 313, marcando un cambio religioso que transformaría la identidad cultural del imperio. Aunque Constantinopla brillaba en Oriente, la parte occidental del imperio seguía debilitándose. Las invasiones bárbaras eran cada vez más intensas, la economía más frágil y el poder político más inestable. El largo proceso de decadencia estaba en marcha, y en pocas generaciones el occidente romano se vería abrumado por cambios que terminarían por hundirlo. Así concluye este capítulo. Una Roma que había pasado de la grandeza y el esplendor a la división y la fragilidad. El imperio aún existía, pero ya no era invencible. El final se acercaba, y la historia del mundo antiguo estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 6. La caída de Roma. La historia del Imperio Romano de Occidente se acerca a su final en los siglos IV y V después de Cristo, aunque aún conservaba su grandeza. Roma ya no era la potencia invencible que había dominado el Mediterráneo durante siglos. Uno de los factores más decisivos fue la presión constante de los pueblos llamados bárbaros. Entre ellos estaban los visigodos, vándalos, francos, hunos y ostrogodos, que buscaban nuevas tierras donde asentarse. En el año 378, en la batalla de Adrianópolis, el ejército romano sufrió una derrota devastadora a manos de los visigodos. Esta batalla mostró que Roma ya no podía controlar con firmeza sus fronteras. Décadas más tarde, en el año 410, el rey visigodo Alarico
saqueó la propia ciudad de Roma. Era la primera vez en más de 800 años que la capital caía en manos enemigas, y el mundo antiguo lo vivió como una tragedia. En el año 455, otro saqueo sacudió a Roma, esta vez por parte de los vándalos, quienes llegaron desde el norte de África y dejaron a la ciudad herida y humillada. Mientras tanto, el Imperio de Occidente sufría graves problemas internos. La economía se hundía bajo el peso de impuestos excesivos y el abandono de tierras de cultivo. La moneda se había devaluado y los recursos eran cada vez más escasos. El poder central en Roma era débil. Los emperadores eran a menudo marionetas de generales o de facciones militares, y en pocos años se sucedían unos a otros, incapaces de detener el deterioro. La división del imperio también aceleró la caída. Mientras que Constantinopla y el Imperio Romano de Oriente lograban resistir y fortalecerse, la parte occidental quedaba desprotegida. Oriente aún contaba con riqueza, comercio y murallas impenetrables. Occidente, en cambio, estaba agotado y rodeado de enemigos. El desenlace llegó en el año 476 Don C. En ese momento, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, un joven de apenas 16 años, fue depuesto por el jefe bárbaro Odoacro, quien tomó el control de Italia. No hubo grandes batallas ni un colapso repentino, sino más bien una lenta agonía. Con la caída de Rómulo Augustulo, la tradición considera que terminó el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, en Oriente el imperio continuó vivo durante casi 1000 años más, con el nombre de Imperio Bizantino. Aunque Roma cayó, su legado nunca desapareció. El derecho romano, las lenguas latinas, las obras arquitectónicas, el arte y las ideas de organización política sobrevivieron al paso de los siglos. Incluso los reinos bárbaros que ocuparon sus tierras adoptaron muchas costumbres romanas, manteniendo encendida la llama de su herencia. Roma ya no gobernaba el mundo, pero en cierto modo nunca dejó de hacerlo. Así termina la historia de la caída de Roma, no como un final absoluto, sino como el inicio de una nueva era. La Edad Media comenzaba, pero la huella de Roma seguiría viva en cada piedra, en cada palabra, en cada ley del mundo occidental. Capítulo 7. El legado romano. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 d.C., Roma nunca desapareció del todo. Su influencia sobrevivió al paso de los siglos y se convirtió en uno de los cimientos de la civilización occidental. El legado romano es tan vasto que todavía hoy lo encontramos en nuestra vida cotidiana. Roma dejó al mundo un sistema jurídico avanzado, conocido como el derecho romano. Sus leyes, principios de justicia y normas sobre contratos, herencias o ciudadanía sirvieron de base para la mayoría de los sistemas legales modernos en Europa y América. Incluso la idea de que todos los ciudadanos deben responder ante la ley tiene raíces en la tradición romana. En la política, Roma transmitió la noción de república, de senado y de instituciones que equilibran el poder, conceptos que influyeron siglos después en la construcción de los estados modernos. Los romanos fueron maestros en arquitectura e ingeniería. Sus carreteras conectaban el vasto imperio, y muchas aún existen bajo nuestras autopistas actuales. Construyeron acueductos que llevaban agua a las ciudades, anfiteatros como el Coliseo que asombraban a miles de espectadores y templos que inspiraron el arte renacentista y neoclásico. El uso del arco, la bóveda y el hormigón cambió para siempre la forma de construir. Sin Roma, nuestras ciudades no serían como las conocemos. El latín, lengua de Roma, no murió con el imperio. De él nacieron las lenguas romances, español, francés, italiano, portugués y rumano, incluso lenguas que no descienden directamente del latín, como el inglés o el alemán. Incorporaron miles de palabras de origen romano en la literatura. Autores como Cicerón, Virgilio, Séneca o Ovidio
dejaron obras que siguen leyéndose hoy. Su filosofía, su poesía y su historia nos ayudan a comprender cómo pensaban y sentían los romanos. El imperio también fue el escenario en el que se expandió el cristianismo, desde una pequeña comunidad perseguida hasta convertirse en la religión oficial bajo Constantino. El cristianismo encontró en Roma el punto de partida para su difusión mundial. Este hecho cambió la historia espiritual y cultural de Occidente. Los pueblos que heredaron los territorios romanos adoptaron gran parte de sus costumbres, leyes y estructuras. Los reinos medievales, el Renacimiento e incluso los estados modernos, todos bebieron de la fuente de Roma. Hoy, más de 1500 años después de su caída, seguimos viendo su huella en nuestras ciudades, en nuestros idiomas, en nuestras leyes y en nuestra forma de pensar. Roma fue más que un imperio, fue una semilla que germinó en el corazón de Europa y que se extendió al mundo entero. Así concluye la historia. Roma ya no existe como imperio, pero su espíritu sigue vivo, en cada puente, en cada palabra, en cada idea de justicia y de orden. Roma nos recuerda, aunque los imperios caen, las civilizaciones pueden perdurar para siempre. Capítulo 8. La vida cotidiana en Roma. Más allá de las batallas, los emperadores y los monumentos, la grandeza de Roma se sostenía en la vida diaria de millones de hombres y mujeres. La vida cotidiana en Roma era tan variada como las clases sociales que la componían, y nos muestra un retrato fascinante de cómo era habitar en el corazón del imperio. La sociedad romana estaba marcada por la jerarquía. En la cúspide estaban los patricios, familias aristocráticas con tierras, poder político y privilegios heredados. Los plebeyos, en cambio, eran ciudadanos comunes, artesanos, campesinos y comerciantes que conformaban la mayor parte de la población. En la base se encontraban los esclavos, que podían ser prisioneros de guerra o personas endeudadas. Eran considerados propiedad, aunque algunos llegaban a obtener la libertad. Con el tiempo, también surgió una poderosa clase de eques, o caballeros, dedicados a los negocios y al comercio, que acumularon gran influencia económica. La vida de un romano dependía en gran medida de su posición social. Los ricos vivían en la domus, casas espaciosas con atrios, jardines interiores y mosaicos en el suelo. Estaban diseñadas para mostrar el prestigio de la familia. Los pobres habitaban en las insulae, edificios de varios pisos, algo parecido a nuestros bloques de apartamentos, donde las condiciones eran modestas y a menudo inseguras por el riesgo de incendios o derrumbes. En ambos casos, la vida urbana era intensa y ruidosa, con calles repletas de vendedores, artesanos y transeúntes. La dieta romana era sencilla pero variaba según la riqueza. El alimento básico era el pan, acompañado de aceitunas, queso, legumbres y vino aguado. Los pobres apenas probaban la carne, mientras que los ricos disfrutaban de banquetes con carnes exóticas, pescados traídos de lugares lejanos y frutas importadas. El garum, una salsa de pescado fermentado, era un condimento muy popular, usado en casi todos los platos. Las comidas también eran un acto social. En las casas acomodadas se servían en comedores decorados, donde los invitados se recostaban en lechos mientras charlaban y disfrutaban del banquete. Los romanos se vestían con sencillez, pero la ropa marcaba el rango social. La prenda común era la túnica, de lana o lino. Los ciudadanos romanos llevaban además la toga, símbolo de ciudadanía y respeto. Las mujeres vestían la estola, larga y elegante, acompañada de mantos y adornos. Los colores y telas finas, como la seda, eran señal de riqueza. La vida romana también estaba llena de entretenimiento. Los ciudadanos acudían al Coliseo para ver combates de gladiadores, carreras de carros en el Circo Máximo o representaciones teatrales en anfiteatros. El ocio no era solo diversión, también cumplía la función de mantener a la población distraída, lo que los romanos llamaban panem et circenses, pan y circo. Además, los baños públicos, las termá, eran lugares de encuentro social,
donde se conversaba, se hacían negocios y se cuidaba la higiene. La vida espiritual estaba presente en cada hogar. Los romanos veneraban a los lares y penates, dioses domésticos protectores de la familia. En las calles y templos honraban a los grandes dioses del panteón romano: Júpiter, Juno, Marte, Venus. Con el tiempo, nuevas religiones llegaron al imperio, como los cultos orientales. Finalmente, el cristianismo, que transformaría la cultura y el pensamiento de Roma. Así era la vida cotidiana en Roma, un mosaico de lujo y pobreza, de esplendor y sencillez. Entre las piedras de sus calles y las voces de sus mercados, se respiraba el pulso de una civilización que en lo ordinario de cada día construía la grandeza de la historia. Capítulo 9. El ejército romano, la máquina de guerra. Si Roma se convirtió en el mayor imperio de la antigüedad, fue gracias a su ejército. Más que simples soldados, los romanos crearon una auténtica máquina de guerra, disciplinada, organizada y temida en todo el mundo conocido. El corazón del ejército era la legión, formada por unos 5.000 a 6.010 hombres. Cada legión se dividía en cohortes, y estas, a su vez, en centurias, compuestas por unos 80 soldados al mando de un centurión. Esta estructura permitía una flexibilidad que pocas fuerzas enemigas podían igualar. La disciplina era estricta, la desobediencia se castigaba severamente, y la lealtad a Roma era incuestionable. Cada soldado romano era llamado legionario y debía comprometerse a servir durante al menos 20 años. Lo que convertía al ejército en una carrera de vida. El equipamiento de un legionario estaba diseñado para la eficacia. El gladius, una espada corta y letal en combate cuerpo a cuerpo. El pilum, una lanza arrojadiza que se doblaba al impactar, impidiendo que el enemigo la reutilizara. El scutum, un gran escudo rectangular que ofrecía protección y permitía formar murallas impenetrables. Casco, coraza y sandalias reforzadas completaban el equipo. Cada soldado cargaba con su propia mochila de suministros, lo que les daba independencia en largas campañas. El ejército romano no solo destacaba por su armamento, sino por su organización táctica. Una de sus formaciones más famosas era la tortuga, en la que los soldados unían sus escudos por todos lados, formando un bloque casi impenetrable frente a flechas y proyectiles. La disciplina era férrea. Los legionarios se entrenaban constantemente, aprendían a construir campamentos fortificados en cualquier lugar, y podían marchar largas distancias en poco tiempo, listos para el combate. Gracias a este ejército, Roma pasó de ser una pequeña ciudad en el Lacio a dominar todo el Mediterráneo. Conquistaron Italia, Hispania, la Galia, Grecia, Egipto y parte de Oriente, adaptándose siempre a distintos tipos de enemigos, desde los carros de guerra orientales hasta las tribus germanas en los bosques del norte. Cada victoria reforzaba el prestigio de Roma y ampliaba su influencia, incorporando nuevas tierras, riquezas y esclavos. Los soldados no solo luchaban, también eran constructores. Allí donde iban, levantaban carreteras, puentes, murallas y ciudades. La famosa red de calzadas romanas fue, en gran parte, obra de sus legiones. De este modo, el ejército no solo defendía, sino que también extendía la civilización romana. Con el tiempo, el ejército se convirtió en un actor político. Los generales victoriosos, como Julio César o Trajano, ganaban enorme prestigio y podían desafiar al propio Senado. En los siglos de crisis, fueron los soldados quienes proclamaban emperadores, lo que convertía al ejército en el verdadero árbitro del poder. Así fue el ejército romano, más que un instrumento de guerra. Fue el pilar que sostuvo y expandió el imperio, un símbolo de disciplina y organización que aún hoy sigue admirando a historiadores y estrategas. Capítulo 10. La economía del Imperio Romano. La grandeza de Roma no se sostenía solo con legiones y conquistas,
sino también con una economía poderosa y organizada, que mantenía alimentada a su población, financiaba sus ejércitos y hacía posible el esplendor de sus ciudades. La agricultura era el corazón de la economía romana. La mayor parte de la población se dedicaba a cultivar trigo, cebada, olivos y viñedos. En Italia, las grandes propiedades rurales llamadas latifundios producían alimentos a gran escala. Muchas veces, gracias al trabajo de esclavos, las provincias se especializaban en ciertos productos: Hispania en aceite de oliva, la Galia en vino, Egipto en trigo y África del Norte en cereales y ganado. El trigo egipcio era tan importante que se convirtió en el sustento básico de la ciudad de Roma. Cada año, barcos cargados de grano atravesaban el Mediterráneo para abastecer a la capital, donde se repartía gratuitamente a los ciudadanos más pobres. El imperio era una red inmensa de comercio. Gracias a la paz y a las calzadas romanas, los productos circulaban con rapidez por tierra y mar. Del Mediterráneo oriental llegaban especias, telas finas y piedras preciosas. Desde India y China, a través de la ruta de la seda, llegaba la seda, un lujo muy apreciado por la élite romana. De África se importaban marfil, oro y animales exóticos para los Juegos del Coliseo. Roma estaba en el centro de esta red, recibiendo mercancías de todos los rincones conocidos del mundo. La economía romana estaba unificada gracias a una moneda común, el denario de plata. Esto facilitaba el comercio entre regiones tan distantes como Britania y Siria. El Estado cobraba impuestos en metálico, lo que fortalecía la administración. Sin embargo, en épocas de crisis, la moneda se devaluó, generando inflación y debilitando la confianza en el sistema económico. Además de la agricultura, existía una gran producción artesanal y minera. En Hispania y en la región de Dacia se explotaban minas de oro y plata. En Italia, la cerámica, los tejidos y las herramientas se producían en talleres especializados. Los esclavos constituían una parte esencial de la mano de obra, aunque también había artesanos libres y campesinos pequeños propietarios. El Estado romano invertía gran parte de sus recursos en mantener a la población de la capital satisfecha. El famoso panem et circenses, pan y circo, garantizaba comida y entretenimiento gratuito para las masas. También se financiaban obras públicas, acueductos, carreteras, templos y anfiteatros. Y por supuesto, se sostenía al ejército, una de las instituciones más costosas, pero también más necesarias para mantener el imperio unido. Durante los siglos I y II Don C. La economía romana alcanzó su punto máximo, generando prosperidad en gran parte del imperio. Sin embargo, con el paso del tiempo, las guerras, los altos impuestos y la desigual distribución de la riqueza fueron debilitándola. Aún así, la organización económica de Roma, basada en la agricultura, el comercio y una administración fiscal eficiente, dejó una huella profunda en la historia, inspirando a los sistemas posteriores de Europa. Así fue la economía del Imperio Romano, un tejido complejo de agricultura, comercio y administración, que sostuvo durante siglos a la mayor potencia del mundo antiguo y dejó un legado que aún hoy puede reconocerse en nuestra forma de organizar el trabajo, el comercio y la vida urbana. Capítulo 11. Religión y dioses en Roma. En la vida de los romanos, la religión estaba presente en cada rincón, desde los templos más majestuosos hasta los altares familiares dentro de cada casa. Era un mundo donde los dioses, los rituales y las tradiciones marcaban el ritmo de la vida cotidiana, de la política y hasta de la guerra. El panteón romano era amplio y diverso, lleno de deidades que protegían cada aspecto de la existencia. Muchos de estos dioses tenían su origen en la tradición griega, aunque adaptados a la identidad romana. Júpiter, el padre de los dioses, señor del cielo y del trueno; Juno, protectora del matrimonio y esposa de Júpiter; Marte, dios de la guerra, muy venerado por su relación con los orígenes de Roma; Venus,
diosa del amor y la belleza, madre mítica de Eneas, antepasado de los romanos, Neptuno, dios del mar, Mercurio, dios del comercio, Diana, diosa de la casa, y muchos otros completaban un mundo divino que acompañaba a los romanos en todas sus actividades. Cada dios tenía su templo y sus festivales, donde se ofrecían sacrificios de animales, vino o incienso para pedir su favor. Además de los grandes dioses, existía la religión privada. En cada casa había pequeños altares dedicados a los lares y penates, espíritus protectores del hogar y de la familia. Cada comida importante y cada acontecimiento en la vida doméstica incluía un gesto de devoción hacia ellos. Así, la religión era parte de lo íntimo, estaba en los templos públicos, pero también en la mesa de cada romano. En Roma, la religión y la política estaban profundamente unidas. Los magistrados y senadores participaban en los rituales, y los augures, sacerdotes especializados, interpretaban los signos de los dioses antes de tomar decisiones importantes, como una guerra o una ley. El Pontifex Maximus, sumo sacerdote, era una de las autoridades religiosas más importantes. Con el tiempo, este cargo sería ocupado también por los emperadores, reforzando su imagen de líderes bendecidos por lo divino. El Imperio Romano, al expandirse, entró en contacto con pueblos muy diferentes. De ellos adoptó nuevos cultos y creencias. De Egipto llegó el culto a Isis, diosa de la maternidad y la fertilidad. De Persia se extendió el mitraísmo, una religión mistérica que veneraba al dios Mitra, muy popular entre los soldados. En Oriente florecieron cultos solares y astrales, que también ganaron adeptos en Roma. Roma absorbía estas religiones extranjeras, adaptándolas a su propio mundo. Entre todas estas creencias, una pequeña religión surgida en Judea acabaría transformando al imperio el cristianismo. Al principio, los cristianos fueron perseguidos por negarse a rendir culto a los dioses romanos y al emperador. Sin embargo, su mensaje de esperanza, igualdad y vida eterna fue creciendo entre esclavos, pobres y también entre ciudadanos libres. El punto decisivo llegó en el año 313 don C. cuando el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que legalizó la fe cristiana. Poco después, el cristianismo pasó de ser perseguido a convertirse en la religión oficial del imperio bajo Teodosio. A finales del siglo IV, este cambio no solo modificó la religión, sino también la cultura, el arte y la forma de entender el poder en Roma. Así fue la religión en Roma, un universo amplio de dioses y ritos, donde lo sagrado se confundía con lo cotidiano, desde los sacrificios en los templos hasta las oraciones en los hogares. Los romanos vivían en un mundo profundamente espiritual, y aunque el tiempo transformó sus creencias, de aquella mezcla de tradición pagana y fe cristiana nació una herencia que aún sigue viva en el presente. Capítulo 12. Arte, arquitectura y cultura en Roma. El Imperio Romano no solo fue grande por sus conquistas militares o su poder político, sino también por la huella cultural y artística que dejó al mundo. Roma supo absorber influencias de otros pueblos, sobre todo de Grecia, y transformarlas en un estilo propio, práctico y monumental, que aún hoy admiramos en ciudades modernas. La arquitectura romana fue una de sus expresiones más duraderas. Los romanos perfeccionaron el uso del arco, la bóveda y la cúpula, lo que les permitió levantar construcciones mucho más sólidas y espaciosas que las de otros pueblos. Introdujeron el uso del hormigón, un material resistente y barato que facilitó la construcción de edificios monumentales. Entre sus obras más destacadas están: el Coliseo, inaugurado en el año 80 podía albergar a más de 50 cercetadores en sus espectáculos de gladiadores y cacerías. El Panteón de Agripa, con su imponente cúpula de casi 43 metros de diámetro, que aún hoy sigue siendo una obra maestra de la ingeniería.
Los acueductos, que llevaban agua a las ciudades desde kilómetros de distancia, como el de Segovia en Hispania o el Aqua Claudia en Roma. Las calzadas romanas, que unían todo el imperio, y aún sobreviven bajo muchas carreteras modernas. Cada obra no solo tenía utilidad, sino que también transmitía la grandeza y el poder de Roma. El arte romano fue, en gran parte, heredero del arte griego, pero con un espíritu más práctico y realista. En la escultura, los romanos cultivaron el realismo, retratando con gran detalle los rostros de sus gobernantes, senadores y generales. Los mosaicos decoraban los suelos de villas y palacios, mostrando escenas mitológicas, paisajes o motivos geométricos. Los frescos, como los encontrados en Pompeya, nos revelan cómo eran las casas, las costumbres y hasta los colores del mundo romano. Roma no buscaba solo la belleza idealizada, sino la representación de la vida real y del poder político. La cultura romana también brilló en las letras. Autores como Cicerón, gran orador y filósofo, cuyos discursos aún se estudian, Virgilio, que con su Eneida narró la epopeya que daba a Roma un origen mítico, Ovidio, maestro de la poesía amorosa y de la mitología con sus metamorfosis, Séneca, filósofo estoico, que enseñó la importancia de la razón y la virtud, Tito Livio y Tácito, historiadores que narraron las glorias y las crisis de Roma. Su literatura no fue solo entretenimiento, era una manera de educar, de transmitir valores y de reflexionar sobre el destino de Roma y del ser humano. La cultura romana también incluía el entretenimiento. El teatro, heredado de Grecia, se adaptó a los gustos del pueblo, alternando tragedias y comedias, pero lo que más atraía a las multitudes eran los juegos públicos, combates de gladiadores, carreras de carros en el Circo Máximo y representaciones grandiosas. La frase panem et circenses, pan y circo, refleja cómo el entretenimiento se convirtió en un medio para mantener tranquila a la población, pero también en una parte esencial de la vida cultural. El arte, la arquitectura y la cultura de Roma no desaparecieron con la caída del imperio. En la Edad Media, muchas de sus construcciones siguieron en uso. Durante el Renacimiento, artistas y arquitectos volvieron a inspirarse en los modelos romanos. Incluso hoy, en nuestros parlamentos, palacios de justicia, universidades y museos, encontramos columnas, arcos y cúpulas que evocan la grandeza de Roma. Así fue el arte, la arquitectura y la cultura en Roma, una combinación de practicidad, belleza y poder, que no solo dio esplendor a su tiempo, sino que dejó una herencia inmortal. Roma no solo conquistó territorios, también conquistó el espíritu humano a través de su cultura. Capítulo 13. Los emperadores más destacados de Roma. El Imperio Romano, a lo largo de sus siglos de historia, estuvo gobernado por decenas de emperadores. Algunos fueron recordados como sabios y justos, otros como crueles y extravagantes, y unos pocos como grandes reformadores. Juntos trazaron el rumbo de Roma, desde su máximo esplendor hasta sus tiempos de crisis. Augusto, 27 a.C., To. 14 de C. El primero, y para muchos, el más grande, Octavio Augusto, heredero de Julio César, puso fin a las guerras civiles y fundó el imperio, gobernó con prudencia, mantuvo la apariencia de república y dio inicio a la Pax Romana, un periodo de estabilidad y prosperidad. Fue constructor, reformador y protector de las artes. Bajo su mando, Roma pasó de ser una ciudad convulsa a convertirse en la capital del mundo. Nerón 54, 68 de C. Figura controvertida. Nerón es recordado por sus excesos y extravagancias. Amante del arte y la música, descuidó la política y el gobierno. Se le atribuye, aunque de forma discutida, el incendio de Roma en el año 64, tras el cual construyó la lujosa Domus Aurea, su palacio dorado,
Sus persecuciones contra los cristianos y su carácter despótico hicieron de él uno de los emperadores más temidos y odiados. Trajano 98, 117 c. Bajo Trajano, Roma alcanzó su máxima extensión territorial. De origen hispano, fue un líder militar brillante que conquistó la Dacia, actual Rumanía, y expandió el imperio hasta Mesopotamia. Además, se preocupó por el bienestar del pueblo, construyó foros, mercados, puentes y carreteras. Su gobierno fue un equilibrio entre conquista y prosperidad, y por ello es considerado uno de los mejores emperadores. Adriano, 117, 138 Sucesor de Trajano, Adriano consolidó en lugar de expandir. Comprendió que el imperio era demasiado vasto para crecer indefinidamente, y se dedicó a reforzar sus fronteras. La construcción del muro de Adriano en Britania es uno de los símbolos de su reinado. Fue amante de la cultura griega y un gran arquitecto. A él se debe la reconstrucción del Panteón en Roma. Marco Aurelio, 161-180 c. Conocido como el emperador filósofo, Marco Aurelio gobernó en tiempos difíciles, enfrentando guerras en las fronteras y una terrible peste que asoló el imperio. Aún así, es recordado por su sabiduría y por sus meditaciones, un libro de filosofía estoica que refleja su visión serena de la vida. Su figura representa el ideal de un gobernante justo, reflexivo y consciente de su deber. Constantino el Grande 306-337 c. Constantino cambió para siempre la historia de Roma. Legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en 313 y lo impulsó hasta convertirlo en la religión dominante. Además, trasladó la capital del imperio a una nueva ciudad en Oriente, Constantinopla, que se convertiría en el corazón del imperio bizantino. Su reinado marcó el inicio de una nueva era, tanto política como espiritual. Teodosio I, 379-395 c. El último emperador en gobernar un imperio romano unido, Teodosio I consolidó el cristianismo como religión oficial. Tras su muerte, en el año 395, el imperio quedó definitivamente dividido en dos, Oriente y Occidente, cada uno con su propio destino. Así fueron algunos de los emperadores más destacados de Roma. Unos dejaron un legado de grandeza y sabiduría, otros un recuerdo de caos y tiranía. Juntos forman el mosaico humano que dio forma a una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Capítulo 14. La división del imperio. El imperio romano, que en tiempos de Trajano se había extendido desde las costas del Atlántico hasta los desiertos de Mesopotamia, era tan vasto que resultaba difícil de gobernar. Sus fronteras eran extensas, sus pueblos diversos y sus problemas cada vez más complejos. En esta situación, los emperadores comprendieron que un solo hombre no podía manejar semejante poder. Así comenzó el proceso de la división del imperio. En el año 284 el emperador Diocleciano subió al poder. Era un líder enérgico que comprendía los riesgos de la inestabilidad política. Para mantener el control, ideó un nuevo sistema de gobierno, la tetrarquía. El imperio fue dividido en 4 partes, cada una gobernada por un emperador. 2 serían los Augustos, con mayor autoridad, y 2 los Césares, que actuaban como sus herederos y ayudantes. Diocleciano gobernó en Oriente, Maximiano en Occidente, Galerio y Constancio Cloro, como Césares, completaban el esquema. Este modelo buscaba dar estabilidad, pues cada región tendría un gobernante capaz de responder rápidamente a invasiones y crisis. Aunque funcionó por un tiempo, las ambiciones personales y las rivalidades pronto lo debilitaron. A comienzos del siglo IV Perón, tras guerras civiles, emergió la figura de Constantino el Grande. Él reunificó el imperio bajo su mando, pero comprendió que Roma ya no era el centro ideal para gobernar.
La ciudad estaba alejada de las fronteras más conflictivas y además se encontraba desgastada por siglos de historia. Por ello, en el año 330 d.C., Constantino fundó una nueva capital en Oriente, Constantinopla, construida sobre la antigua Bizancio, en un punto estratégico entre Europa y Asia, protegida por murallas y bañada por el mar. Constantinopla se convertiría en la joya del Imperio de Oriente. La división entre Oriente y Occidente se fue haciendo cada vez más marcada. El Occidente romano, con Roma, Italia, Hispania y la Galia, sufría invasiones constantes, crisis económicas y una administración debilitada. El Oriente, con Egipto, Grecia y Asia Menor, era más rico, más poblado y mejor defendido. Constantinopla se convirtió en un centro político, económico y cultural vibrante. Con el tiempo, estas diferencias hicieron inevitable la separación. En el año 395 d.T., a la muerte del emperador Teodosio I, el imperio se dividió oficialmente entre sus dos hijos. Honorio gobernó en Occidente, con capital en Rávena. Arcadio reinó en Oriente, con capital en Constantinopla. Nunca más volverían a estar unidos. La división del Imperio Romano marcó el inicio de dos destinos distintos. El Imperio Romano de Occidente, debilitado y acosado por los pueblos bárbaros, se derrumbaría en el año 476. El Imperio Romano de Oriente, conocido después como Imperio Bizantino, sobreviviría casi 1000 años más, hasta 1453, manteniendo viva la herencia de Roma. Capítulo 15. El Imperio Romano de Oriente Bizancio. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 d.C., muchos creyeron que Roma había desaparecido para siempre. Sin embargo, la mitad oriental del imperio sobrevivió, más fuerte, más rica y mejor organizada. Este imperio, con capital en Constantinopla, sería conocido siglos después como el Imperio Bizantino y prolongaría la herencia romana durante casi 1000 años más. Fundada por Constantino el Grande en el año 330 d.C., Constantinopla se convirtió en la joya del Mediterráneo. Situada entre Europa y Asia, dominaba el comercio entre Oriente y Occidente. Estaba rodeada por murallas imponentes y protegida por el mar, lo que la hacía casi inexpugnable. Fue una ciudad cosmopolita, llena de palacios, foros, iglesias y mercados. Con el tiempo, Constantinopla llegó a rivalizar y superar en esplendor a la misma Roma. Uno de los emperadores más célebres fue Justiniano I, 527-565 Durante su reinado, Bizancio vivió un momento de grandeza. Impulsó la reconquista de Occidente, recuperando temporalmente Italia, el norte de África y parte de Hispania. Ordenó recopilar las leyes romanas en el famoso Corpus Iuris Civilis, base del derecho europeo durante siglos. Embelleció Constantinopla con monumentos como la Basílica de Santa Sofía, cuya enorme cúpula todavía asombra al mundo. Bajo Justiniano, Bizancio fue una auténtica potencia mundial, heredera del legado romano. El Imperio Bizantino no solo fue político y militar, también fue un centro cultural y religioso. El cristianismo se consolidó como la base espiritual, y la Iglesia Ortodoxa nació en este contexto. Constantinopla fue un centro de aprendizaje, donde se copiaban manuscritos griegos y romanos, preservando la sabiduría de la antigüedad. El arte bizantino brilló en mosaicos, iconos religiosos y edificios de gran belleza. A lo largo de los siglos, Bizancio enfrentó múltiples amenazas. Los persas primero, luego los árabes, los turcos y los cruzados intentaron conquistar sus territorios.
Sin embargo, gracias a su diplomacia, su ejército y la fuerza de sus murallas, Constantinopla resistió durante siglos, ganándose el apodo de la ciudad invencible. Finalmente, el 29 de mayo de 1453, tras un largo asedio, Constantinopla cayó en manos del Imperio Otomano. Con ello desapareció el último vestigio del Imperio Romano. Pero su caída no fue un final absoluto. Muchos eruditos huyeron hacia Occidente, llevando consigo manuscritos antiguos, que serían la semilla del Renacimiento europeo. El Imperio Romano de Oriente o Bizancio mantuvo viva la esencia de Roma durante casi 1000 años más después de la caída de Occidente. Fue un puente entre la antigüedad y el mundo moderno, un guardián del conocimiento y una luz de civilización en tiempos oscuros. La historia de Roma es la historia de un viaje. Un pequeño asentamiento a orillas del río Tíber se convirtió en la ciudad más poderosa del mundo antiguo. Pasó de reyes a república, de república a imperio, y de imperio a legado eterno. Roma conoció la gloria y la decadencia. Vio surgir a hombres brillantes y a tiranos crueles. Construyó carreteras que unieron continentes, leyes que inspiraron a generaciones y monumentos que aún hoy se alzan desafiando al tiempo. El Imperio de Occidente cayó en el año 476. El de Oriente resistió hasta 1453 y, sin embargo, Roma nunca desapareció del todo. Vive en nuestros idiomas, en nuestras ciudades, en nuestras instituciones y en nuestra forma de pensar, porque Roma no fue solo un lugar ni un imperio, fue una idea, la idea de que la organización, la cultura y la grandeza humana pueden dejar huellas que ningún siglo puede borrar. Así, cuando pensamos en Roma, no recordamos únicamente un pasado perdido, sino una presencia que sigue viva. Roma es eterna, y en cada piedra, en cada palabra y en cada ley, Roma aún nos acompaña.